Bueno, es un video, evidentemente, en el que quiero charlar sobre la evolución que estamos teniendo como humanidad, así de simple. Aparentemente, generación tras generación, como que nos vamos volviendo un poquito más tontos y nos vamos simplificando. La cultura se va simplificando, la música se va simplificando notoriamente. Las tecnologías que vamos descubriendo van haciendo que necesitemos ocuparnos cada vez de menos tareas que antes teníamos la obligación de hacer para alcanzar cierto objetivo. Y parece lógico, al cerebro le gusta ahorrar energías. Por si te perdés en una isla abandonada, ¿a quién no le ha pasado alguna vez? Pero ¿qué pasa cuando usamos nuestras capacidades al mínimo, cuando no las explotamos? Tal vez no estamos evolucionando realmente, sino que de a poquito como que nos vamos apagando. Confundimos el progreso con una herramienta para tirarnos panza arriba, ¿no? Para exigir el máximo de nuestras capacidades. Y quiero pensar sobre la evolución desde dos caminos posibles. Uno, que es este, el de la simplificación, y el otro, que es el de la complejización. El primero suele imponerse porque es más llevadero, pero que sea más llevadero no significa que sea el destino inevitable de la evolución humana y que no haya otras opciones. Quiero empezar con la idea de que evolucionamos casi naturalmente. Y cuestionar ese devenir es ir en contra del progreso, que la tecnología es evolución y que esta tecnología aliviane la carga humana, lo es. Y esto no empezó ahora. Platón ya andaba bardeando la escritura, decía que iba a arruinar la memoria, que un poco tiene razón, que al poder escribir la gente dejaría de ejercitarla. Antes las ideas se transmitían de memoria en memoria, la mente era un músculo entrenado todos los días. La escritura simplificó esto. De hecho, esto de la memoria sigue constantemente sucediendo, cada vez es peor, notoriamente se vuelve más prescindible con cada avance tecnológico. La pregunta es si es que se pierde o es que se liberan neuronas para usarlas en otras áreas que la tecnología todavía no cubrió. Bueno, después vino la imprenta, ya no hacía falta copiar textos a mano, un poco el principio del fin de la escritura a mano, que hoy es casi difunta y que cuando querés agarrar y ponerte a escribir algo prácticamente no. Casi que no te acordás, la letra sale horrible. Y la existencia de un teclado conectado a una pantalla hace que ya no tengas que escribir a mano. Esto está asociado también con más información accesible al alcance de la mano justamente, facilitando el desarrollo intelectual de personas que antes les hubiera sido impensado desarrollar. ¿Y cómo asociamos esto a la tecnología de hoy en día? Que una inteligencia artificial me resuma un concepto en lugar de tener que leer textos larguísimos, me sirve para poder incorporar más conceptos de forma menos agotadora. O sea que cada avance libera efectivamente energía. La pregunta es qué hacemos con esa energía que se libera. La revolución industrial hizo lo mismo con el cuerpo. Simplificó el trabajo físico. Aumentó la eficiencia, el comienzo del sedentarismo. ¿Acaso, me pregunto yo? Y a tener en cuenta que ya el cuerpo no se mantiene en forma por el trabajo, por trabajar la tierra, sino que requiere un entrenamiento extra, ocupando inclusive ese tiempo libre, ese tiempo que se libera al ya no tener que trabajar la tierra. Y necesita entrenarlo en un gimnasio. Como que se usa la tecnología para compensar una vida que ya no exige esfuerzo. Y esto es un poco la clave. Cuando la vida deja de exigir, si no elegimos exigirnos, nos deterioramos. El cuerpo es un músculo, el cerebro también. Hoy el mismo proceso ocurre en la mente. El cine nos simplificó la tarea de tener que leer una historia, que la inteligencia artificial nos ahorra tener que pensar y escribir esa historia. Que las redes inclusive nos hacen ya no tener que ver una historia de 2 horas, que podemos bombardear nuestra atención con fragmentos de 30 segundos, haciendo que el cerebro reciba químicos placenteros, gastando cada vez menos energías para conseguirlos. Y acá aparece el antagonista silencioso. La idea de que si algo produce placer con menos esfuerzo, entonces es mejor. Pero si no lo es, en verdad, el ejemplo que más me gusta es la de la música. El trap es considerado basura por el rockero porque simplifica la melodía y los arreglos. Y porque ya no necesitas estudiar música o canto para practicar el arte de musicar. Pero para Mozart,
Pink Floyd o Charly García le hubieran parecido basura también, porque simplifican lo que fue la música clásica. La técnica del cantante de ópera ya no es necesaria en el rock y la cantidad de armonías y notas se reducen. Cada generación entonces simplifica su lenguaje artístico, cultural, y parece ser que siempre fue así y que siempre va a ser así. Si aceptamos esto de la simplificación del arte y del consumo cultural, ¿por qué termina gustándonos más? ¿Por qué es más fácil? ¿Porque no exige nada? Un paquete de papas fritas día nos gusta más porque se pega más, es inmediato. Pero cuando dedicamos horas a hacerlas nosotros de forma casera, el proceso es más gratificante y el sabor más profundo. Y repito, porque repetir es humano, así lo dice en la Biblia. A medida que evolucionamos, pareciera que vamos necesitando ahorrar más energías, como si nos estuviéramos atrofiando o apagando. Vamos cediendo a las exigencias de un cerebro exageradamente preventivo que todavía cree estar viviendo en una selva africana. Leí un pensador el otro día, un pensador clásico cuyo nombre no me importa, y decía que todo avanza hacia un punto superior de conciencia, que no se discute, se acompaña y chao. Como si la humanidad tuviese la suficiente inteligencia para decidir naturalmente hacia dónde evolucionar y de qué forma hacerla. Como si fuéramos seres súper sanos e inteligentes a quienes confiarle tamaña responsabilidad. Cuando aparentemente, en verdad, el ser humano es un animalito bastante bobo. ¿Cómo vamos a confiarnos tanto en dejarnos tamaña responsabilidad? Históricamente las civilizaciones no cayeron por falta de tecnología, cayeron por exceso de humanidad, justamente. Otro pensador, cuyo nombre tampoco me importa, decía que la evolución no tiene intención ni ética, pasa y pum. Y que cuestionarla es antropomorfismo. Como que la evolución es incuestionable, ¿viste? Punto. Como que se deja libre albedrío y cuestionarla sería humanizar algo que sucede porque no le queda otra, porque sí, porque existe y es. Pero lo que yo cuestiono es justamente al ser humano y qué hace con ese devenir y cómo con esas decisiones que toma lo termina direccionando. Somos responsables de que la evolución que nos sucede sea así porque nosotros aceptamos que así sea. Como cuando decidimos en algún punto no estimular la voluntad para salir a caminar todos los días sabiendo que eso nos va a traer problemas en el futuro. Somos conscientes de las consecuencias y decimos no estimular esa voluntad. Entonces aparecen dos caminos. La simplificación total, el cerebro agradecido, eficiente, anestesiado, encantado, o la complejización elegida. Y es la forma de evolucionar que creo que podríamos elegir para que sea esté todo un poquito más enriquecido. O sea, usar más energía para exigir a las capacidades humanas, superar el límite, todo para una experiencia más rica. Leer, ver películas largas, pensar sin estímulos inmediatos, jugar ajedrez, al sudoku, lo que quiera, lo que te venga en la mesa. Entrenar la atención no es ir en contra de la tecnología, es usarla sin dejar que nos oxide. Así como el gimnasio compensa una vida sedentaria, el desafío mental compensa una cultura que ya no exige nada porque al tener cada vez más herramientas necesitamos ejercer menos esfuerzo. Porque las tecnologías cada vez nos facilitan más las cosas, punto. La conclusión importante es esta. La decisión de cómo transitar nuestra existencia, de cómo evolucionar, no se lo podemos dejar a la evolución, al libre albedrío y asumir que todo va a estar bien. Un conspiranoico te podría pensar que la forma de evolucionar esta, de simplificar las cosas y que dejar que las tecnologías nos reemplacen al 100%, haciendo que ese esfuerzo que antes dedicábamos en una cuenta matemática, hoy lo desperdiciemos mirando, scrolleando el celular todo el día, en lugar de esforzarnos de igual manera, pero en otra actividad que pueda llegar a ser desarrollarnos emocionalmente o intelectualmente de otra forma. Pero no sé, eso lo diría un conspiranoico, yo no sé nada, ¿viste? Pero con respecto a eso, antes de pasar a la conclusión importante, bueno, sí, ponele que sea cierto, ponele que el sistema esté un poquito malintencionado. Somos gente adulta ya, si bien esto es algo que sucede desde la infancia y hace que nuestro cerebro se acostumbre a estas malas prácticas. Al llegar a cierto tipo de capacidad de razonamiento propio podemos ponernos como prioridad y decidir qué tipo de evolución nosotros queremos. Porque, y acá lo conecto con la conclusión importante, tenemos que elegir complejizar para tener mayor calidad existencial. Entender cosas como que
ver videos cortos, porque producen químicos cerebrales más rápidos, por más que sea un componente de la evolución y que haya surgido y que sea un avance tecnológico y que inclusive esa dosis de dopamina sea algo nuevo, innovador, no podemos dejarlo ser porque sí. Porque si es natural, algo que bien hemos hecho es domar la naturaleza todo lo posible. Y entonces podría significar que una vez sucediendo esta inyección de evolución tóxica, decidamos qué se queda, qué no, para qué puede llegar a servir y para qué no. Entenderlo como un complemento, no como una constante diaria de dar nuestra atención al escroleo. Como el café es un complemento. Es un estimulante muy gratificante y podríamos estar tomando café todo el día y nos reventarían los riñones, el hígado, lo que sea que reviente. Pero no se hace. Tomamos un café que nos estimula cuando lo necesitamos y ya. Y está perfecto que así sea. Con el escroleo debería ser un poquito lo mismo también. Hay gente igual que se clava 10 cafés por día. Pero bueno, cosa de la gente, ¿viste? El punto es otro. Quiero cerrar con esto. Dejar que la inteligencia artificial viva por nosotros podría llamarse evolución, efectivamente. Pero también podría llamarse Rigoberto. O sea, tal vez evolucionar no sea delegarlo a todo a la inteligencia artificial, sino elegir qué delegar. Usar la inteligencia artificial como herramienta, no como reemplazo. Evolucionar no es dejar de hacer, es decidir qué experiencia queremos vivir. Si queremos una granja y solo nos importan las zanahorias, una máquina puede ahorrarnos el trabajo físico. Si queremos una canción solo para escuchar, porque se nos ocurrió una melodía, la inteligencia artificial puede ahorrarnos estudiar música y producirla y bla, 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 bla. Pero si queremos escribirla, ella no tiene por qué reemplazarnos solo porque puede. Puede corregir errores, puede reunir información, pero no tiene que vivir la experiencia por nosotros. La pregunta entonces no es qué puede hacer la inteligencia artificial, la pregunta es qué no queremos dejar de hacer nosotros. Y ese es el cierre, porque evidentemente la inteligencia artificial, los robots y todo lo que se te ocurra va a tener la capacidad de hacer exactamente lo que hace el ser humano de una forma más eficiente. Eso no nos dice que bueno, dejémoslo, si es evolución, que hagan todo. Y nosotros nos dedicaremos a otra cosa. A ver, no sé, a ver el pirotecnia en Navidad. Sino que la evolución podría significar que, entendiendo que la inteligencia artificial y que toda la tecnología, todo lo enchufado puede hacer exactamente lo que hace el ser humano de forma más eficiente, nos da la oportunidad de poder elegir qué es lo que queremos hacer, porque el resto va a estar cubierto. Entonces ya no tenemos que aprender herramientas que antes nos daba fiaca, pereza, pero teníamos que hacerlo para poder escuchar nuestra canción hecha. Y por ahí teníamos que saber producir o teníamos que saber tocar un instrumento, cuando solo queríamos escuchar nuestra melodía o nuestra letra hecha, sin siquiera melodía. Vos solamente tenés que elegir lo que querés experimentar, lo que querés hacer, el resto está cubierto, se va a ocupar la inteligencia artificial. Y eso es muy distinto a decir, no, la inteligencia nos va a reemplazar todo porque tiene la capacidad de hacer todo. Pero no, en realidad tiene la capacidad de hacer todo y eso significa que vos podés hacer lo que quieras porque el resto no lo tenés que hacer y ya va a estar hecho y lo va a hacer la inteligencia artificial. Ahí entonces la evolución es hermosa y la IA es perfecta y es realmente una herramienta que nos sirve de mucha utilidad.